La inspiradora vida del Dr. José Gregorio Hernández, beato venezolano y pionero de la medicina moderna. Descubre la historia de un hombre que trascendió como símbolo de fe, humanidad y excelencia profesional. Políglota, pianista talentoso y precursor de la medicina social en Venezuela. El Dr. José Gregorio Hernández es más que un ícono religioso. Es un ejemplo de disciplina, caridad cristiana y sabiduría, expresado en cada paso de su vida. ¿Cómo logró convertirse en un referente espiritual y profesional para los venezolanos? ¿Por qué su legado sigue inspirando a generaciones en el mundo entero? Acompáñanos a explorar la extraordinaria historia de este hombre santo, quien no solo movió montañas con su fe, sino que también dejó una huella imborrable en la identidad venezolana, convirtiéndose en un verdadero orgullo nacional. Capítulo 1. Infancia y formación de Dr. El aroma acre de pólvora y humo envuelve el tranquilo pueblo de Pedraza, en el estado Barinas. El señor Benigno María Hernández, originario de las tierras fértiles de Boconó, se encuentra atrapado en el torbellino de las implacables montoneras que azotan al país durante la tumultuosa Guerra Federal. Con el corazón cargado de incertidumbre y las esperanzas puestas en un mañana más tranquilo, emprende una dolorosa retirada, montado sobre su fiel mula, cuyos pasos resuenan con la cadencia de la melancolía. Avanza junto a su amada, Josefa Antonia Cisneros Mancilla, una mujer de raíces profundamente arraigadas en buenos valores y cristianas, adquiridas en su pueblo natal, el pintoresco Totumal en Venezuela. Juntos dejan atrás el sofocante ardor del llano, trazando un camino incierto hacia una promesa de seguridad y paz. La joven pareja, impulsada por el ferviente deseo de hallar un refugio donde construir su hogar, forjar una familia y labrar un porvenir lejos del caos que los acecha, emprende su búsqueda con determinación. Su travesía los conduce hasta las majestuosas montañas de Iznotú, en el estado Trujillo, en Venezuela, un paraje que los acoge con su aire cristalino, cielos serenos y la cálida tranquilidad de su gente. En este rincón de paz, rodeados por la exuberancia de la naturaleza y el murmullo del silencio, la vida les regala su mayor bendición, el nacimiento del primero de sus 9 hijos, marcando el inicio de una nueva historia llena de esperanza y propósito. El 26 de octubre de 1864, en el pequeño pueblo de Iznotú, llega al mundo José Gregorio Hernández Cisneros. Este evento ilumina una época marcada por la ruralidad y los desafíos de una Venezuela aún en desarrollo, con sus paisajes aislados y el esfuerzo cotidiano como constante por sus habitantes. José Gregorio fue, desde el primer momento, una alegría para sus padres. Esto después de la muerte prematura de su primogénita, fallecida a los 7 meses. Contaba con otros hermanos, María Isolina, María Sofía, César Benigno, José Benjamín Benigno y Josefa Antonia. El 30 de enero de 1865 fue bautizado en Escuque por el presbítero Victoriano Briceño en la iglesia parroquial del Santísimo Nombre del Niño Jesús. El padrino fue Tomás Lobo y la madrina Perpetua Enríquez, y confirmado en 1867 por el arzobispo Juan Hilario Bosset, apadrinado por el presbítero Francisco de Paula Moreno en Betijoque. Aunque venido al mundo en humildes condiciones, era de prosapia ilustre y de abolengo, proveniente de linajudos solares cantábricos, es decir, de raíces europeas, una de cuyas ramas vinieron a Venezuela en el siglo XVIII. Aun cuando la Guerra Federal ya había finalizado, al pequeño José Gregorio, como a todos los venezolanos de su época, le toca crecer en una sociedad marcada por el caudillismo. El señor Benigno Hernández transformó su hogar en un próspero establecimiento comercial, que también sirvió como botica. En este espacio, el niño José Gregorio observa con asombro cómo las mezclas y remedios preparados por su padre, casi mágicos en su sencillez, restablecen la salud de los habitantes del pueblo. José Gregorio creció en un hogar donde el amor a Dios y la caridad eran valores fundamentales,
Su madre, doña Josefa Antonia, convertida en una verdadera benefactora de los más desamparados de la comunidad, siembra en el corazón de su hijo los valores de la caridad y la empatía, dejando una huella imborrable en su espíritu. Su madre también le inculcó desde la cuna la importancia de la fe y las virtudes cristianas. Esta formación dejó una marca imborrable en su carácter, que más tarde se manifestaría en su amor por los necesitados y su búsqueda constante del bien. Hizo la primera comunión en el año de 1871, en la iglesia parroquial dedicada a la Virgen de Nuestra Señora del Rosario de Iznotú, para esa época conocida como Parroquia La Libertad. Sin embargo, el 28 de agosto de 1872, la tranquilidad de este entorno lleno de alegrías y comodidades se ve abruptamente quebrado, cuando poco antes de que José Gregorio cumpliera 8 años, su madre parte de este mundo. Los funerales fueron realizados en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Iznotú, donde José Gregorio había hecho su primera comunión en el pasado. La muerte de su madre deja en el niño una profunda enseñanza acerca de la fugacidad de la vida terrenal y el misterio de la trascendencia. Después de este hecho tan triste para él, convivió con Luisa María Hernández, su tía, quien lo formaba en educación, urbanidad y buenas costumbres. Esta tía fue muy querida para él y lo acompañó por siempre. Sumido en una mezcla de vacío y melancolía, José Gregorio encuentra consuelo en los libros cuando inicia su educación formal en la escuela a cargo de don Pedro Celestino Sánchez. Las páginas, repletas de conocimiento y promesas de mundos por descubrir, se convierten en sus compañeras inseparables. Desde entonces el amor por el saber marcaría su vida, convirtiéndose en una de sus más grandes pasiones. Transcurrido algún tiempo y ante la excelencia de José Gregorio en sus estudios, su maestro recomendó a su padre que estudiara en otro lugar más moderno y con mejores posibilidades, a lo que José Gregorio respondió, manifestando el deseo de estudiar la carrera de Derecho. Por su parte, don Benigno le convenció para que estudiara medicina, y él aceptó obedientemente, por lo cual tomó la medicina como su propia vocación, quizás porque veía en ella una manera de expresar su natural vocación de ayudar a los demás. En el año de 1878, don Benigno Hernández, a los 4 años de enviudar, decide casarse de nuevo con doña María Ercilia Escalona, de los cuales fructificaron 6 hijos: María Avelina, Pedro Luis, Ángela Mary, Cira María, José Benigno y Ercilia del Carmen. Capítulo 2. Estudios. En febrero de 1878, los generales y diputados al Congreso de la República de Venezuela, Jesús Romero y Francisco Vázquez, lo acompañaron a Caracas para que finalizara el bachillerato. Estos 3 bajaron de la Sierra Trujillana hasta la ciudad de Caracas, siguiendo una travesía larga y riesgosa. En esos días, ir de Iznotú a Caracas implicaba un gran vehículo, tras un largo recorrido por tierra para llegar al puerto de Maracaibo, donde luego debía tomarse un barco a vapor que navegaba a la costa venezolana, en sentido oeste, hasta alcanzar finalmente el puerto de La Guaira. Cuando José Gregorio Hernández llega a la capital, el aire de la ciudad de Caracas, Venezuela, aún estaba impregnado por el aroma de cacao y cafetos que circundaban la ciudad. Contaba José Gregorio con tan solo 13 años, cuando empezó a estudiar en el Colegio Villegas, dirigido por el doctor Guillermo Tell Villegas. Y es importante mencionar que estudia en este recinto por 4 años, donde incursiona en el piano, pues siempre sintió atracción por la música, convirtiéndose en una de sus pasiones que ejecutaba con mucha precisión. En el colegio, además de destacar por su rendimiento académico, y siendo merecedor de numerosos diplomas de honor, y no menos importante gracias a su talento innato por la música, cultivó su sensibilidad y nobleza de espíritu, cualidades que lo definieron durante toda su vida. Desde el inicio, dejó claro su compromiso con el estudio y la fe. Durante su primera entrevista, escribió una promesa: «Mi obligación es ser un buen estudiante, pero por sobre todo,
Seré un buen cristiano. En aquel entonces, José Gregorio era un joven de juicio equilibrado, caracterizado por una prudencia notable en su proceder, una pureza intachable en sus costumbres, una vida austera y un admirable dominio de sí mismo. En 1881, tras obtener el título de bachiller en filosofía a los 17 años, inicia inmediatamente sus estudios de medicina en la Universidad Central de Venezuela. Mientras tanto, en el mismo año 1881, en Venezuela, el presidente Antonio Guzmán Blanco se esmera por mantenerse en el poder y modernizar el país. Para esto, bajo su mandato, se edifican teatros y bulevares de arquitectura afrancesada que decoran la ciudad capital. Y, no menos importante, estaba en plena construcción la vía ferroviaria que uniría a Caracas y La Guaira. Sin embargo, el tema de la salud de la ciudadanía no estaba entre sus prioridades. Inclusive cuando se le preguntaba sobre el tema, Guzmán Blanco respondía de manera sarcástica: «Aún es tiempo de matar a muchos antes que salvar a algunos». Y es que en el siglo XIX, la época en que nació José Gregorio, la medicina y la atención hospitalaria en Venezuela eran muy primitivas, motivado a que los hospitales estaban dedicados a la atención del paciente pobre de solemnidad, es decir, aquellos que no tenían a nadie que los atendiera. Estos habitantes eran los que terminaban en los hospitales. Y es importante señalar que no era el tipo de hospital al que estamos acostumbrados a ver en estos días, donde laboran una cantidad generosa de enfermeras y médicos, y donde se pueden apreciar atendiendo pacientes. Los hospitales para esa época eran más bien depósitos y antesalas del bien morir. Otros conocidos afirmaron que José Gregorio jamás dejó de asistir a misa los domingos, y con notable frecuencia también acudía en los días ordinarios, ya que esto le ayudaba a comprender con mayor profundidad el latín de las celebraciones. En su modesta biblioteca escolar atesoraba un ejemplar de la Biblia, además de libros sobre la vida de santos, clásicos y tratados de espiritualidad, que con frecuencia leía a sus allegados. En especial aquellos pasajes que resaltaran el que el ser humano nunca debía apartarse de la vida sobrenatural, pues solo ella ofrece una verdadera explicación a los desafíos y acontecimientos de la existencia terrenal. José Gregorio realizó sus estudios medicina en la Universidad Central de Venezuela y se pudo evidenciar una personalidad alineada con los principios de su fe, donde se destacó por su compromiso con el estudio y su estricta puntualidad en las actividades académicas. Y gracias a que fue un estudiante ejemplar sobresaliente en lo académico, supo involucrarse activamente en la vida social, cultivando numerosas amistades y vínculos afectivos que eran recíprocos, reflejando un carácter sociable y genuino. Lejos de ser una persona de espíritu cerrado, José Gregorio poseía una naturaleza reflexiva y una marcada inclinación hacia la introspección y la meditación. El 29 de junio de 1888, exactamente el día en solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo, José Gregorio se presenta en el gran salón de la universidad, destinado para el examen oral, y este estaba repleto de personas, presentando una tesis innovadora sobre el tema de las bacterias, donde destacó por responder con contundencia, asombrosa seguridad y un lenguaje magistral a todas las preguntas que le fueron realizadas, exponiendo los tópicos seleccionados. Tras la ovación de los presentes y la aprobación unánime del jurado, aprobó su examen de grado con notas sobresalientes y logrando con esto su título de doctor en medicina. Es importante mencionar que el para entonces rector de la Universidad Central de Venezuela, Dr. Aníbal Dominici, lanza al aire un conjuro que habría de hacerse realidad. Venezuela y la medicina esperan mucho del doctor José Gregorio Hernández. Se supo que, según la gran mayoría de sus profesores, Hernández no fue un alumno cualquiera, pues su desempeño siempre estuvo muy por encima de la mente en esa época, puesto que los médicos de esos tiempos eran generalistas, es decir, no estaba concebida la diferenciación en especialidades médicas.
de manera que un médico hacía todo lo que había que hacer. En el mes de julio de 1888, ya contando con su título universitario de médico, regresa a la tierra que lo vio nacer, para ejercer la medicina con empeño y cumplir el designio de sus padres. Entonces retorna al pueblito de Isnotú, volviendo a la travesía de ir a La Guaira, Puerto Cabello y Curazao. Al partir de Caracas, expresó a sus conocidos: Mi puesto no está aquí, debo marcharme a mi pueblo. En Isnotú no hay médicos, y mi puesto está allí donde un día mi propia madre me pidió que volviera para que aliviara los dolores de las gentes humildes de nuestra tierra. Ahora que soy médico, me doy cuenta de que mi puesto está allí entre los míos. Capítulo 3. Especialización. Apenas un mes después, el gobierno venezolano, liderado por el nuevo presidente Juan Pablo Rojas Paul, está decidido a llevarle salud a sus ciudadanos. Para lograrlo, toma dos resoluciones determinantes: construir el primer centro de atención médica moderno de Caracas, es decir, el Hospital Vargas, y becar a un joven médico venezolano para que se forme en las nuevas y revolucionarias técnicas médicas en Francia. La beca obtenida incluía, además, traer a Caracas equipos para el laboratorio del Hospital Vargas de Caracas. Calixto González, quien era médico y consejero de Rojas Paul, le recomienda a un joven que ha sido su alumno, y es que, según él, las razones sobran, es brillante, metódico y además políglota. Ya establecido en Isnotú a José Gregorio, le llega entonces una carta de la Universidad Central de Venezuela, donde le manifiestan que ha sido seleccionado para estudiar bacteriología, concretamente en el país de Francia. Y esto gracias a que su excelencia académica y su integridad no pasaron desapercibidas. Con tan solo 25 años, José Gregorio cruza el Atlántico para encontrarse con la ciudad de las luces, París. El hecho de conseguir la beca para Francia fue bien aprovechada por José Gregorio, porque contactó a la gente más eminente de la Francia de ese momento. Y puesto que en esa época, Europa entera está en años de transformación. Por ejemplo, eminencias de la medicina como Louis Pasteur ha descubierto el principio de las vacunas y estaba dando a conocer la verdadera causa de las enfermedades infecciosas, las cuales eran mayormente microscópicos seres vivos que invaden nuestros cuerpos. Desde 1889 hasta 1891, estudió con Isidore Strauss, quien lo introduce al novedoso campo de la bacteriología. También estudió fisiología y patología con Charles Richet en los laboratorios de Richet. Es de suma relevancia señalar que a Charles Richet le fue concedido el Premio Nobel de Medicina y Fisiología por sus aportes a la ciencia en el año 1913. Adicionalmente, el doctor Matías Duval le enseñó el uso del microscopio para que a través de este instrumento, José Gregorio pudiera penetrar en el mundo de los tejidos, histología y la embriología, y le inocula el germen del método científico como herramienta indispensable en la práctica de la medicina clínica y experimental. El doctor Duval, quien según la edición especial dedicada a la labor de Hernández y realizada por el diario oriental El Tiempo, le da un espaldarazo y da constancia de los méritos del médico al expresar textualmente: El doctor Hernández ha trabajado asiduamente en mi laboratorio y ha aprendido en él la técnica histológica y embriológica. Me considero feliz al declarar que sus aptitudes, sus gustos y sus conocimientos prácticos en estas materias hacen de él un técnico que me enorgullezco de haber formado. Es además para mí un placer y un deber agregar que él se ocupa en el estudio de la histología con actividad y gran éxito, y no dudo que un día estaré yo orgulloso de tenerlo como discípulo en mi laboratorio. En esos mismos años, específicamente para 1890, muere el padre de José Gregorio, don Benigno Hernández. Sin embargo, José Gregorio, aunque quería estar en los eventos fúnebres, sabía que no podía dejar de lado su compromiso, y siguió en Europa hasta culminar su misión. Fue así como José Gregorio se preparó con profundidad en las áreas de vital importancia para la medicina,
entre las cuales podemos nombrar microbiología, histología normal, patología, bacteriología y fisiología experimental. En París entonces se especializó en histología, bacteriología, patología y embriología, trabajando con eminencias científicas, y aunque estuvo rodeado de una sociedad liberal y moderna, José Gregorio mantuvo firme su fe, practicando la virtud y la castidad. Nunca dejó de asistir a misa y dedicaba tiempo a la oración diaria. Uno de sus amigos lo describió como un hombre de fe inquebrantable, que siempre recordaba la importancia de la vida espiritual. José Gregorio me decía que nunca debía olvidar la vida sobrenatural, porque era la única que explica nuestros avatares en este mundo. Pero la inquietud del doctor Hernández allí no se detuvo. Finalizado su labor en París, fue autorizado a viajar a Berlín a estudiar anatomía e histología patológicas, y a su regreso pasó por Madrid y participó entusiasta, y fue profundamente impresionado de las clases de don Santiago Ramón y Cajal, perteneciente a la generación de sabios españoles, especialista en histología y anatomopatología. Don Santiago Ramón y Cajal obtuvo el Premio Nobel de Medicina en el año de 1906 por descubrir los mecanismos que gobiernan la morfología y los procesos de conexión entre las células nerviosas, nueva y revolucionaria teoría, que de allí en adelante comenzó a ser llamada la doctrina de la neurona, cuyo basamento fue que el tejido cerebral estaba compuesto por células individuales interconectadas. Docencia, investigación y médico de los pobres. Tras finalizar sus estudios en el año de 1906, se dedica a adquirir los equipos necesarios para cumplir con la segunda fase de su compromiso con el gobierno venezolano, y así regresar para transferir todos los conocimientos y técnicas adquiridos a las nuevas generaciones de médicos que estaban en formación. ¿Cuál sería la sorpresa del doctor Hernández cuando a su regreso a Caracas descubre el recién inaugurado Hospital Vargas, construido a imagen y semejanza de los grandes hospitales de París que él ha tenido la dicha de conocer? Con capacidad para 1000 camas, sala de operaciones y un área reservada para los laboratorios, que conducirían a la medicina venezolana hacia la modernidad. Entonces hay 3 hitos en la historia de la educación médica venezolana. Año 1763, Lorenzo Campins y Ballester, quien fundan los estudios médicos en Venezuela. Año 1827, luego viene en la época de José María Vargas, quien fue el primer rector médico de la Universidad Central de Venezuela. Año 1906, la época de los doctores Luis Racetti, José Gregorio Hernández, Francisco Antonio Risque, Santos Dominici, quienes son el grupo de médicos que vienen de Europa, versados en todos los avances de la medicina. En tan solo pocos meses se instala el primer laboratorio de microbiología de Venezuela, el cual queda bajo la jefatura de uno de los pupilos de José Gregorio, el bachiller Rafael Rangel. En cuanto a la formación clínica de José Gregorio, también maduró, al punto que el doctor Santos Aníbal Dominici, su indeclinable amigo, dijo de él: "No creo exagerar si asiento que los primeros diagnósticos científicos fueron los suyos". José Gregorio Hernández creó las cátedras que le fueron encomendadas para la Universidad Central de Venezuela. Ya dando clases gracias a su regencia en la Cátedra de Fisiología Experimental y Bacteriología, procedió a enseñar lo que había aprendido. El doctor Hernández brindó un extraordinario ejemplo, y fue un amigo y maestro ejemplar, puesto que enseñó sin mezquindad y dejó por escrito sus experiencias, y es de suma relevancia señalar que fue profesor desde 1891 hasta 1916. Es considerado el impulsor y pionero de la verdadera docencia científica y pedagógica en Venezuela, basada en lecciones explicativas con observación de los fenómenos vitales, la experimentación sistematizada, prácticas de disección y pruebas de laboratorio. Su producción científica incluyó las siguientes obras: Pero si de humanismo se trata,
vemos cómo lidió con la filosofía en su libro Elementos de Filosofía, publicado en el año 1912, donde muestra sus reflexiones más íntimas, dejando plasmada la visión personal que tenía del mundo y las relaciones entre los hombres y el Creador. Habiendo pasado años desde su regreso de París, y un gran número de ciudadanos de la capital conocen al Dr. Hernández, gracias a que su creciente fama no solo se fundamenta en la brillante carrera que desarrolla como médico, científico y docente, sumando a esto un rasgo muy particular de su personalidad, que no es otro que su tremenda fe cristiana, el cual se evidencia en la preocupación que siente por la salud de los más pobres. Y es que el carácter caritativo de un gran porcentaje de sus consultas y aquellos cercanos a él, en unión con su vida de asceta, porque siempre estaba buscando la perfección espiritual. Lo reconocen como un hombre alegre, que disfrutaba de la música, el arte y el baile, aunado a sus principios religiosos. Era conocido como un profesor culto, pues hablaba español, francés, alemán, inglés, italiano, portugués y dominaba el latín. Y gracias a que era músico, filósofo y que además se puede afirmar que poseía profundos conocimientos de teología, José Gregorio Hernández era un personaje que poseía expresiones de poeta. Por ejemplo, se puede citar la siguiente: La poesía penetra hasta el fondo del alma humana, pone en movimiento todas las actividades y las engrandece, porque satisface todas sus aspiraciones artísticas. También fue crítico de arte, y se puede constatar en una de sus obras, donde expresa lo siguiente: El arte nunca, ni por ninguna causa, debe hacerse independiente de la moral y prescindir de ella, porque la moral representa el orden esencial de las cosas y por ello mismo todas deben tenerlas sometidas a su imperio. En 1893, específicamente del 5 al 8 de septiembre, se celebra en Washington, la capital de los Estados Unidos de Norteamérica, el primer Congreso Médico Panamericano, a donde José Gregorio Hernández asiste en representación de Venezuela y presenta un trabajo original sobre los glóbulos rojos en diferentes latitudes. Este original era el fruto de su trabajo en el laboratorio y sus clases en la universidad. Sin embargo, una tragedia de 1894. Benjamín, el menor de sus 8 hermanos, a quien él mismo había traído a la capital para darle la oportunidad de un mejor futuro, cayó enfermo de fiebre amarilla. El padre de la medicina moderna en Venezuela, el mejor diagnosticador de Caracas, no puede hacer nada para salvarlo, y es por eso que sus familiares y amigos perciben cómo su alegría se extingue a partir de ese entonces. Pero nadie es capaz de intuir lo que realmente acontece en su interior, puesto que a partir de ese momento, se entregó con total resignación a las manos de Dios. Capítulo 4. Nuevo siglo. El nuevo siglo abrió sus puertas, lleno de novedades científicas y tecnológicas que transformaron la cotidianidad de la ciudad de los techos rojos, Caracas. La luz eléctrica fue sustituyendo a la de gas, y el teléfono ya intercomunicaba casas y ciudades en esos días. La fama del Dr. Hernández era tan grande que la compañía que prestaba el servicio telefónico le asigna el número 1. En el año 1902, el aún estudiante de medicina José Gregorio Hernández se alista en el ejército presto a defender su patria, y esto fue derivado de un hecho asombroso que asaltó a los venezolanos, y es que fue en ese año que barcos alemanes e ingleses bloquearon los principales puertos de Venezuela. El presidente regente en ese momento, Cipriano Castro, hace frente a la situación con una proclama memorable, y afortunadamente, el conflicto no pasa a mayores, gracias a la diplomacia y la negociación. También se comenta que el doctor José Gregorio Hernández atendió eficientemente a 7 presidentes de Venezuela a lo largo de su prolífera carrera. Estos fueron Joaquín Crespo, Raimundo Andueza Palacio, Ignacio Andrade,
Cipriano Castro, Juan Vicente Gómez y a su hermano Juancho Gómez, José Gil Fortul y Victorino Márquez Bustillos. Miembro de la Academia Nacional. Años más tarde, el doctor Luis Racetti, consciente de los méritos del doctor Hernández como médico e investigador, lo invita a formar parte de los 35 profesionales que darán luz a la Academia Nacional de Medicina en 1904. Por años, el doctor Hernández no rompe su meticulosa rutina de la iglesia a la consulta, de la consulta al laboratorio, del laboratorio al aula, del aula a la academia. Sorpresivamente, en 1906 solicita a la universidad su jubilación aun cuando le faltan 4 años de servicio para poder hacerlo. La aprobación se hace realidad sin objeciones. Decidido a abandonar todo, fama, prosperidad, familia, profesándose para la orden franciscana seglar, y decide marcharse a un claustro de monjes, los Cartujos en la Farneta de Lucca, en Italia. Su partida fue un evento secreto, tan solo su guía espiritual y confesor, don Monseñor Castro, está al tanto, pues es quien lo ha ayudado con todas las gestiones necesarias. Ha llegado el momento que tanto ansió y que desde hace muchos años viene preparando: la huida al monasterio. Fue en parte porque desde niño siempre tuvo la inquietud de ser sacerdote y después tuvo la posibilidad de ser médico. Sin embargo, nunca dejó de tener esa inquietud, esa de retirarse, meditar, apartarse un poco del mundo para entregarse por completo a Dios. Entonces consideró que después de haberse ido al exilio y haber sido profesor de la universidad, transmitiendo sus enseñanzas a otros, así como también el haber modernizado muchos hospitales y tener ya sucesores dignos, había llegado el momento de dar rienda suelta a eso que él tanto había querido. El 6 de junio de 1908, en Puerto Cabello, antes de embarcarse en el vapor que lo llevaría a Italia, le encomienda a su hermano César Hernández la repartición de todos sus bienes, expresándole enfáticamente: Tú comprendes lo doloroso que es para mí esta separación de mi familia, a quien quiero entrañablemente, y por esta causa no he tenido el valor de decirles adiós de palabra. Con el alquiler de la casa de pajaritos que te dejo, puedes hacer los gastos de la familia tuya, porque la educación de los muchachitos es cara. No debes emplearla en nada más, y todas las cosas que quedan en casa se deben repartir de manera justa. Tras 3 meses de prueba, es aceptado en el claustro y se convierte en el hermano Marcelo. Sin embargo, su frágil estructura corporal sucumbe frente a las duras exigencias físicas del claustro. Luego de 9 meses de aislamiento total, voto de silencio, estrictas dietas y temperaturas por debajo de 0, la salud de Hernández se deteriora progresivamente. El superior de los Cartujos se ve forzado a informarle que debe abandonar el claustro y lo invita a buscar una vía más acorde con su existencia para entregarse a Dios. Entonces él escribió: A fines del mes pasado, el superior de los Cartujos me dijo que no me podía admitir en la orden porque yo no tenía vocación para la vida contemplativa, que mi vocación era para la vida activa. Pero sucedió lo que era natural le sucediera al que, cegado por la pretensión y apoyado por su vanidad, había emprendido tan alto vuelo. Ahora debo enfrentar el dolor de entrar nuevamente al mundo obedeciendo aquel mandato. En el año 1912 publicó su libro, Elementos de Filosofía, y afirmó: El alma venezolana es esencialmente apasionada por la filosofía. Las cuestiones filosóficas la conmueven hondamente y está deseosa siempre de dar soluciones a los grandes problemas. En el año 1914, cuando José Gregorio Hernández regresa a Venezuela y desciende del tren Caracas-La Guaira, Hernández camina de nuevo por las calles de Caracas. Para sorpresa de todos, ha abandonado su habitual atuendo. Muchos critican su nueva indumentaria, según ellos demasiado ostentosa y llamativa para un hombre tan modesto como él. Se hace referencia a que cuando vuelve de sus viajes, cuando después de estar en París, después de estar en Italia, en Estados Unidos,
Él abandona un poco este traje negro tan rígido, que hay un cambio una vez que él vuelve, y que ese cambio implica que él está vestido más a la última moda de París. Sin embargo, lo más resaltante de su regreso es que sus pasos no lo conducirán a la casa que dejó a sus hermanas, pues decidido a continuar el sendero espiritual, ingresa directamente en el Seminario Metropolitano de Caracas. La noticia hace eco en familiares, amigos, colegas y pupilos que colman la sala de recibo del seminario para darle la bienvenida. Los estudiantes le solicitan con insistencia que regrese a las aulas y envían una carta al ministro de Instrucción Pública, donde piden la reincorporación a sus materias habituales. Monseñor Castro le recomienda que así lo haga, porque definitivamente la medicina es su sacerdocio. Entre honrado y resignado deja el seminario para regresar de nuevo a las aulas y a sus consultas diarias, aunque no sería por mucho tiempo. En esa época Venezuela tenía petróleo y muchas riquezas estaban por venir, y el presidente Juan Vicente Gómez quería disfrutar de eso. Sus ansias continuistas se habían consolidado, y los estudiantes alzaron su voz de protesta. En el año 1918, es decir, 4 años más tarde, José Gregorio Hernández intenta de nuevo acercarse más a Dios, y esta vez el destino es el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano en Roma, donde se dispone a estudiar teología y derecho canónico. Lamentablemente, con tan solo 5 meses en Roma, enferma y es enviado a Génova para su recuperación. Su salud empeora y le diagnostican tuberculosis, y expresa: He venido a París para hacerme ver por el doctor Gilbert, el cual hace 10 días me tiene sometido a un tratamiento y me dice que en 2 o 3 meses estaré bueno. Los que me ven me dicen que no tengo mal semblante, pero supón que me cure de aquí a 4 o 5 años. Ya para entonces estaré demasiado viejo y tendré que quedarme para siempre en el mundo, y esto es lo que me encontraría, la cantidad de fracasos que tuve en la vida. Justamente al recuperarse, José Gregorio Hernández fue mandando a llamar de forma inmediata por Juan Vicente Gómez para que formara parte del equipo docente de una escuela de medicina que había sido creada para formar nuevos doctores. Esto, motivado a la adversidad, llevaba 2 años cerrada. Y es de esta manera que José Gregorio retoma de nuevo su rutina con el rigor que lo caracterizaba. Y como siempre, el reloj era su mejor aliado. Esta consistía en lo siguiente: al despertarse, la oración devota y luego un austero desayuno. Entre las 8:11:45 de la mañana, realizaba su visita domiciliaria, y siempre a pie, pues no le gustaban los carros. Nunca llevaba maletín ni estetoscopio, solo un termómetro, su reloj y un pañuelo que colocaba entre el paciente y su oído para auscultarlo. A mediodía estaba de vuelta en casa para almorzar. Luego de una pequeña siesta, se dedicaba a su consulta privada, y es de suma relevancia mencionar que cobraba 5 bolívares a todo aquel que tuviera medios para pagar. A la salida de la consulta, los más pudientes se topaban con el cepillo de los pobres, una pequeña cesta donde dejaban una colaboración destinada al tratamiento de sus pacientes desposeídos, para con esto salir a comprarle medicina. Algo muy importante de mencionar es que él conocía a todos sus pacientes, y por lo tanto, él sabía que tenía que comprarle a cada quien. A las 2:45 de la tarde terminaba la consulta, para contar con el tiempo suficiente de ir a pie hasta la escuela de medicina, en donde sus alumnos sabían que el curso comenzaba en punto de las 3 de la tarde. Y es que el profesor Hernández no soportaba la impuntualidad ni la mediocridad, y si algún alumno le respondía un disparate durante su clase, no tardaba en reprenderle con un comentario incisivo y lleno de sarcasmo. ¿Sabías que la historia del accidente que terminó con la vida del doctor José Gregorio Hernández tiene 2 protagonistas? Por un lado, el venerado médico, conocido por su bondad y entrega a los más necesitados. Por el otro, Fernando Bustamante, el conductor del automóvil que, sin saberlo,
se convertiría en parte de una tragedia que lo marcaría para siempre. El domingo 29 de junio de 1919 era un día muy especial para él, pues celebraba los 31 años de su graduación. José Gregorio Hernández fue a misa temprano en la iglesia de la Pastora. Había rezado el Ángelus como habitualmente lo hacía. Había hecho una obra de oración al Santísimo. Y al finalizar esta, realizó su visita domiciliaria, para finalmente regresar a casa hacia el mediodía, donde se refrescó bebiendo una de sus bebidas preferidas, carato de guanábana. Sentado al lado de la gran imagen de yeso de San José que tenía en la sala, varios amigos pasaron a felicitarlo por su aniversario 31 de grado de médico. Un amigo que le vio con tanta alegría le preguntó la causa, y éste le respondió: ¿Cómo podría yo no sentirme feliz si se ha firmado el Tratado de la Paz? La paz ha bajado al mundo. Y agregó: Te hago una confidencia. Yo he ofrecido mi vida a Dios en holocausto por la paz del mundo. Como todos los domingos, esperaba compartir la tarde en familia, hasta que llegara la hora de la misa vespertina. A las 2:03 de la tarde llamaron a su puerta. Al abrirla, se halló frente a un vecino alarmado, que preguntaba por el doctor Hernández, y el médico salió al encuentro del recién llegado, quien lo urgió a que ocurriera a la cuadra de Cardones, donde una de sus pacientes, una anciana de escasos recursos, se encontraba gravemente enferma, y que él era quien le podía proporcionar las medicinas que necesitaba. Estaba apurado, pues había hecho una cita para hablar con su hermano que tenía un problema del ojo, y le había conseguido un médico en una de las islas del Caribe, que era especialista para que lo viera, y le había dejado dicho en su casa que cuando llegara su hermano, que le esperara, que iba a atender una enfermita. Así que con la presteza del caso, el doctor tomó su sombrero borsalino y salió al encuentro de la necesitada. En la siguiente esquina entró en la botica de Amadores, para comprar las medicinas que sabía la pobre señora no podía comprar. Al salir de la farmacia Amadores, el tranvía número 27 se disponía a detenerse. José Gregorio Hernández adelantó el paso para pasar por delante, por el apuro de atender a la paciente, y no se dio cuenta que un automóvil pasaba por la parte de atrás del tranvía, golpeándolo. José Gregorio trastabilla y se cae de espaldas contra el filo de la acera, lo cual le fracturó el cráneo, con resultados fatales. Vamos a ampliar los hechos contando todas las perspectivas de la historia. ¿Quién fue el chofer del vehículo que le arrebata la vida al doctor Hernández? Fernando Bustamante, el otro protagonista. Nació en Mérida, 30 de mayo de 1894. Contaba con 25 años, tenía 2 hijos, y su esposa estaba encinta. Para entonces, Bustamante experimentaba la felicidad, pues ya poseía un taller de mecánica dental. Sus seres más queridos disfrutaban de buena salud, en especial su madre, que recientemente había sido tratada y curada por el doctor José Gregorio Hernández, amigo y antiguo profesor de Bustamante, en los tiempos en que éste estudiaba bachillerato. En el año 1918 la gripe asoló al mundo. El doctor Hernández arrebató de las garras de la muerte a la hermana de Bustamante. Agradecido con el noble galeno, Fernando Bustamante le pidió ser el padrino del hijo que estaba por nacer, honor que José Gregorio aceptó conmovido. El domingo 29 de junio de 1919, Bustamante cerró el taller dental a las 13:30 porque tenía hambre y lo único que deseaba era llegar a comer. Es importante resaltar que 13 días antes, la gobernación le había otorgado el certificado que lo autorizaba a conducir automóviles, con lo que pasó a ser oficialmente el chofer número 444 de la ciudad. Se pudo saber luego de las investigaciones del accidente que el señor Bustamante ya tenía bastante tiempo conduciendo vehículo a motor,
No obstante, y como se mencionó anteriormente tan solo 13 días antes, había obtenido su título de conducir, firmado y sellado por el secretario de Gobierno del Distrito Federal, Raúl Crespo Vivas, una vez cumplidos los requisitos exigidos por el reglamento para el servicio de automóviles. Bustamante, quien conducía en ese momento un vehículo Hudson Essex de 1918, intentó rebasar el tranvía número 27 de La Pastora y comenzó a subir por las angostas y solitarias calles de esa localidad cercana a la montaña que separa a Caracas del mar. La localidad de La Pastora era por entonces el lugar predilecto para vivir por su tranquilidad y clima siempre agradable. En las madrugadas se oía el armónico paso de mulas que bajaban cargadas de mercancía por el viejo camino de los españoles y que los arrieros llevaban a la zona comercial de la ciudad. En Caracas, de cuando en cuando pasaban algunos tranvías que por módico precio llevaban a los viajeros hasta el opulento barrio del Paraíso, haciendo escala en la Plaza Bolívar. Justo allí en la Plaza Bolívar, y un poco antes de que Bustamante emprendiera la marcha, Mariano Paredes, motorista de la unidad 27 de la compañía de tranvías eléctricos, esperaba pasajeros que llevara La Pastora. El coronel Eduardo Baptista, quien vivía en 211 de Santa Ana a Providencia, subió ágilmente por uno de los estribos y fue a sentarse atrás. En los asientos delanteros estaba el joven empresario Juan Antonio Ochoa, y saltando de un puesto a otro para cobrar los pasajes, el colector Alfonso Timauri. A las 2 de la tarde en punto la pesada máquina comenzó a moverse y 15 minutos después entraba en el barrio La Pastora. El motorista Mariano Paredes paró el tranvía frente a la zapatería vecina de la botica de Amadores para que bajara uno de los pasajeros. En la casa de enfrente, el número 29 de la esquina de Guanábano, la señorita Angelina Páez veía pasar la vida sentada en lo que se denominaba antes como el pollo de la ventana, célebre frase venezolana. No imaginaba que estuviese a punto de presenciar uno de los hechos más terribles y tristes de la historia venezolana. El boticario Vitelio Utrera preparó rápidamente la fórmula indicada por el doctor Hernández y se la entregó. Una cuadra más abajo aparecía el auto Hudson Essex, conducido por Fernando Bustamante, quien tocó el claxon al tomar el desvío de Guanábano a Amadores, y al ver el tranvía parado en la esquina, embragó a tercera y giró el volante a la izquierda. El coronel Batista, quien estaba dentro del tranvía, le vio rebasar al transporte eléctrico a unos 30 kilómetros por hora. Poco antes, el pasajero Juan Antonio Ochoa había visto al doctor Hernández salir de la botica y colocarse frente a la unidad conducida por Mariano Paredes. Apurado como estaba por el estado de la paciente, José Gregorio Hernández se dispuso a cruzar la pequeña avenida para bajar a Cardones, con la mirada baja viendo la medicina, y se distrajo. Él trata de adelantar el tranvía y no vio a uno de los 700 vehículos Essex que circulaban en Venezuela en esos días. Ni él pudo ver el carro ni yo lo pude ver a él. Relataría 30 años después Fernando Bustamante al entonces joven reportero Óscar Llanes, en una entrevista que concedió al periódico donde éste elaboraba, con la expresa condición de que su nombre no fuera revelado. Es importante hacer notar la actitud del señor Raúl Crespo, viva secretario del despacho de la Gobernación, y las primeras autoridades de la policía se dieron a la inmediata averiguación de lo sucedido. El señor Bustamante, ante el Tribunal de Instrucción del Departamento Libertador del Distrito Federal, precedido por el juez Alejandro Sanderson, expresó su testimonio que forma parte del expediente número 32, que dice así. El día 29 de junio, como a las 2 de la tarde, iba manejando mi automóvil en Caracas, subiendo de la esquina del Guanábano a la de Amadores. Por delante de mí marchaba un carro de los tranvías eléctricos, y como viniera en sentido contrario hacia mí, venía un muchacho manejando una carretilla, al cual le di paso y seguí marchando tras el tranvía. Tomando enseguida la izquierda y aplicando la segunda velocidad, empecé a tocar la corneta, por temor de que por el lado de la calle se atravesara algún usuario del tranvía. Al llegar a la esquina de Amadores, y antes de entrar en la bocacalle, el tranvía quitó la corriente, y yo entonces pisé el acelerador para darle un poco de celeridad al carro, y así poder embragar la tercera velocidad.
En el momento en que iba a operar este cambio, vi encima del automóvil una persona, que al pretender esquivar el automóvil, y junto con su acción de hacerse hacia atrás y como caminar algún tiempo, pretendiendo guardar el equilibrio, al fin cayó de espaldas. Yo detuve el auto y volví a ver si se había parado, pero lo vi en el suelo, y ahí lo reconocí. Era el doctor José Gregorio Hernández. Y como éramos amigos y tenía empeñada mi gratitud para con él por servicios profesionales que gratuitamente me había prestado, con toda solicitud de interés, me lancé del auto y le recogí. Ayudado por una persona desconocida para mí, y le conduje dentro del auto, sentándose a su lado la persona que me ayudó a recogerlo. Así pues, entonces, en mi interés de prestarle los auxilios necesarios, lo conduje tan ligeramente como pude al Hospital Vargas. Al llegar, llamé al policía de guardia del hospital, explicándole prontamente lo que pasaba. Entonces acudió un interno y entre todos le condujimos a la cama de los enfermos. Y como en ese momento no se encontraba ningún médico en el hospital, fuimos expeditamente en el mismo auto por el doctor Rasetti, encontrándole en su casa. Le condujimos inmediatamente al hospital y al llegar un sacerdote que venía saliendo nos informó que el doctor Hernández había muerto y que le había suministrado el sacramento de la extrema unción. El doctor Luis Rasetti, reconociendo al amigo que tanto estimaba, estalló en lágrimas y no pudo hacer más que certificar la muerte del doctor Hernández. Cuando ocurrió el fatídico accidente, el reloj marcaba 2:30 de la tarde. Angelina Páez, la señorita que estaba en la ventana de su casa, contó luego que al momento de ser impactado, José Gregorio Hernández exclamó: Virgen Santísima. El impacto con el automóvil lo lanzó hacia la derecha de la calle y trató de mantener el equilibrio, pero como para ese entonces las calles eran empedradas, tropezó con una de las piedras y cayó. Al caer se fracturó la base del cráneo con el borde de la acera. El diagnóstico del doctor Rasetti certifica que la muerte ocurrió porque tenía fracturada la base del cráneo. Presentaba también una pequeña herida y un hematoma en la sien derecha. También presentó edemas bajo los párpados, hemorragias por la nariz, oídos y la boca, y en ambas piernas, para ser exactos más arriba de las rodillas, una franja amoratada. El doctor Francisco Ignacio Carreño certificó la muerte como perito, y Ramón Aveledo firmó el acta de defunción. Es importante contar como dato de interés que el ciudadano que ayudó al señor Bustamante a recoger a José Gregorio Hernández y colocarlo junto a él en el mismo automóvil para conducirlo hasta el Hospital Vargas, llevaba consigo un libro de oraciones. En el trayecto le rezó a José Gregorio la recomendación del alma de San José, el cual contiene la oración a San José para obtener la gracia de una buena muerte. El padre Eduardo de Gema, en su libro El siervo de Dios, doctor José Gregorio Hernández, nos dice que este caballero que ayudó a Bustamante en el carro era un empleado de los servicios de alumbrado eléctrico, y además dice que era de profesión carpintero. Pero lo extraño del caso es la oportuna intervención de la providencia, de modo que este individuo llevara consigo este librito. Nos agrega el padre Gema: Venezuela estaba allí entre aquel hombre moribundo, gloria de la nación y de la iglesia, y aquel pobrecito obrero que leía en su librito ajado por el uso las oraciones últimas al hombre más grande de su patria. Este hombre que oró en sus últimos momentos con el doctor Hernández en agonía, se llamaba Juan Antonio Ochoa Fernández, y su declaración en el tribunal quedó plasmada así. En la misma fecha compareció previa citación una persona que juró decir verdad, y dijo llamarse Juan Antonio Ochoa Fernández, de 21 años de edad, soltero, industrial y vecino de esta ciudad, de la parroquia La Pastora, entre las esquinas de Natividad y San Pascual, número 165. Instruido del hecho que se inquiere y de las disposiciones legales sobre testigos, manifestó que no tiene impedimento alguno para declarar en este asunto. Invitado a que diga lo que sepa sobre el hecho que se averigua, expuso: El día 29 del mes en curso, como a las 2 de la tarde,
Iba yo en el tranvía de la esquina del Guanábano a la de los Amadores, sentado en los asientos de adelante, y pocos metros antes de llegar a esta esquina, vi al doctor José Gregorio Hernández, que bajaba la acera en el ángulo de la esquina de los Amadores, donde queda la botica, y atravesaba la calle en el mismo momento en que un automóvil que venía de la esquina del Guanábano pasaba al tranvía. Así que vi el impacto al doctor Hernández, quien fue a dar contra el borde de la acera de la derecha. El tranvía se paró inmediatamente, llegando a la esquina de los Amadores. Yo corrí y ayudé al chofer, a quien no conozco, a subir al doctor Hernández al automóvil, el cual se encontraba como a 3 metros de distancia, y enseguida nos dirigimos al Hospital Vargas. Se contaron para las investigaciones del caso en el Tribunal de Instrucción una lista de 11 testigos que dieron declaraciones. Ellos fueron Mariano Eduardo Paredes, el conductor del tranvía; Alfonso Timauri, el colector del tranvía; Diego Castañas Salón, el coronel Eduardo Batista; Luis Felipe Badaraco, Luis Monroy Abreu, Francisco Gasque y Juan Antonio Ochoa Fernández, testigo vital, todos ellos pasajeros del tranvía. También Vitelio Utrera, el boticario; Vicente Romana Palacios, un transeúnte; y la vecina señorita Angélica Páez, quien estaba en la ventana de su casa cuando ocurrieron los hechos. El día 30 de junio comenzaron los interrogatorios. El más relevante fue el de Angelina Páez, la bisnieta del general Páez y sobrina del doctor Luis Racetti, quien comentamos que estaba en la ventana al momento del accidente, y quien declaró al tribunal desde su casa el día 3 de julio, pues se negaba a salir a la calle aún impresionada por el accidente. Su declaración comienza así. El chofer, antes de llegar a la esquina de los Amadores, no tocó la corneta e iba con mucha velocidad. Esta versión contradijo lo dicho por el mismo Bustamante en su primera declaración efectuada, ya que en esa oportunidad el señor Bustamante aseguró que tocó corneta, y así como también aclaró que en 5 años que tenía conduciendo vehículos en la ciudad y carreteras, a pesar de que hacía solo 13 días atrás había recibido el título de manejo, comentó: No he tenido nunca ningún inconveniente, ni he sido nunca citado a la inspectoría para observaciones sobre el reglamento. Se refería al reglamento del tráfico en las carreteras en la República del 1 de junio de 1915, que entre otros puntos establece un máximo de 30 kilómetros por hora. Así que luego de escuchar la declaración de la señorita Páez, el juez Sanderson decidió la detención de Bustamante al día siguiente, el 4 de julio, y fue interrogado nuevamente por el tribunal, el cual le preguntó: ¿Sabe usted quiénes son los autores, cómplices o encubridores de la muerte del doctor José Gregorio Hernández, acaecida 29 de junio último? A lo que Bustamante respondió: Del destino, pues, el relato de lo sucedido consta en la declaración que rendí en este mismo tribunal. Concluye en los interrogatorios a los testigos, y se realiza ese mismo día la topografía del accidente, o croquis, como se conoce actualmente. El Tribunal de Instrucción pasó el expediente al Juzgado del Crimen del Distrito Federal, a cargo del juez Luis Agarzazu, quien de inmediato notificó al representante del Ministerio Público, Ramón Gómez Valero. Asimismo, a solicitud del acusado, el tribunal citó al doctor Pedro Manuel Arcaya, quien aceptó defender a Bustamante. Es curioso que los diarios de la época, en las ediciones del día de la tragedia, no hacen mención alguna del señor Bustamante, y aún se desconoce el motivo de su omisión. Entre las hipótesis que se manejan, para el motivo del silencio, es que el señor Bustamante era amigo de Alí Gómez, hijo del presidente Juan Vicente Gómez, y tal vez por ello se tuvo la deferencia de esperar las investigaciones. De igual manera se especula que, con el cariño que las personas le tenían al doctor Hernández, podrían surgir represalias en contra de la integridad física del señor Bustamante, lo que ameritaba tal vez cierta discreción. En el folio 23 del expediente existe copia de una interesante carta, que encierra una gran enseñanza por la gran caridad y sentimientos que ella contiene. Esta carta, escrita por el doctor Benjamín Benigno Hernández y César Hernández, ambos hermanos del difunto doctor José Gregorio Hernández,
Está dirigida al juez de primera instancia en lo criminal, el Dr. Sagarzazu, y la cual expresa lo siguiente. Queremos hacer constar que la familia Hernández no ha pedido ni impide que se castigue a Bustamante, y así ninguno de nosotros se ha constituido en acusador en el proceso, porque estamos convencidos de que el infausto suceso en el cual pereció el doctor José Gregorio Hernández fue debido a un accidente imprevisto, sin intención delictuosa alguna del expresado Bustamante, ni culpa suya. Dios, en sus altos designios, dispuso sin duda que el doctor Hernández falleciera del trágico e inesperado modo en que sucedió su muerte, y nosotros nos conformamos con su soberana voluntad. El 4 de agosto de 1919, el fiscal del Ministerio Público efectuó el acto de cargo imputando a Bustamante por homicidio por imprudencia, lo que hoy se conoce como homicidio culposo. El doctor Pedro Manuel Arcaya, vinculado al gomecismo redactor de leyes, ministro y senador para el momento del juicio, solicitó al juez la autorización para repreguntar a los 11 testigos, y con habilidad logró que 10 de ellos se contradijeran. Entre ellos la señorita Páez, quien manifestó que fue posible que ella no escuchara la corneta. El abogado también citó a testigos como Manuel Pérez, quienes vieron como cierto que el doctor Hernández andaba a pie de prisa y con la mirada baja, por lo cual al fiscal Ramón Gómez Valero no le quedó otra opción que pedir la absolución del imputado 17 de noviembre de 1919. 4 días después, el 21 de noviembre de 1919, el juez Luis Sagarzazu dictó la absolución, pero Bustamante no obtendría la libertad sino hasta 11 de febrero de 1920. Su prisión llevó 8 meses y 9 días, luego que la Corte Suprema, presidida por el doctor Juan Colmenares, ratificara la sentencia del juzgado del crimen. Su mala suerte llegó al colmo cuando poco después, en el año 1920, fue acusado de estar implicado en un presunto plan para matar al general Gómez y debió huir a Curazao, donde se hizo de oficio platero. En el año 1977 volvió al país, ya a los 84 años de edad, y habló por primera vez del accidente en una entrevista que realizó al periodista Jesús Méndez Castellano del diario El Nacional. En ella, relata con lágrimas en los ojos que estaba decidido a que su hijo no nato iba a ser ahijado del doctor Hernández en gratitud a las tantas veces que el médico atendió a los miembros de su familia de forma gratuita. A los pocos meses de la tragedia nació el niño, pero falleció poco después. Bustamante agregó que él fue la primera persona que le dio la santidad al médico de los pobres, cuando en medio del juicio aseguró lamentar la muerte del sabio y santo doctor. Por eso, cuando enfermaba, pedía a José Gregorio que le sanara de sus dolencias. Una de las hijas del señor Bustamante contó cómo su padre jamás pudo superar esa situación que lo marcó e hizo sufrir toda su vida. Nos dijo además que cada año, cuando se conmemoraba el natalicio y la muerte del doctor Hernández, el señor Bustamante se encerraba en su cuarto en luto, no queriendo ver a nadie en esos días. El señor Bustamante falleció 1 de noviembre de 1981, también un domingo y día de Todos los Santos. Fue noticia, pues había muerto el chofer que conducía el carro del accidente donde perdió la vida el venerable doctor José Gregorio Hernández. Eventos fúnebres. Según acta de defunción, el doctor José Gregorio Hernández falleció a las 2:30 p.m. No obstante, para el final de la tarde, una multitud colmaba la calle de la casa número 47, de Tienda Honda a Puente de Trinidad, esperando su turno para expresar sus condolencias a la familia. La mañana siguiente, todos los periódicos del país reseñan la noticia en sus primeras páginas. El presidente provisional de la República de Venezuela, Victorino Márquez Bustillos, resuelve velarlo en el Paraninfo de la universidad, aun cuando ésta llevaba más de 7 años clausurada. Del Paraninfo de la universidad, el féretro es llevado en hombros hasta la Catedral de Caracas. Las calles por donde pasó el cortejo estaban abarrotadas, y en las afueras de la catedral se congregaron más de 30,000 personas para rendirle homenaje al doctor Hernández.
En una profunda manifestación de dolor y aprecio inédita para cualquier civil en la historia de Venezuela, cuando el féretro sale de la catedral y va a ser subido al carro fúnebre, la gente exclama: No, José Gregorio es nuestro. Y fue llevado en hombros hasta el Cementerio General del Sur, donde recibió cristiana sepultura. Rómulo Gallegos, conmovido por la vivencia, deja que su pluma hable por él, escribiendo: No era un hombre al que enterraban, era un ideal humano que pasaba en triunfo y en pos de su féretro. Todos experimentamos el deseo de ser buenos. La Sociedad de Cines y Espectáculos suspendió todos los eventos en señal de duelo, mientras el multitudinario entierro dejó claro que el pueblo ya lo consideraba santo. Ya entrada la noche, tras discursos, bendiciones y un mar de lágrimas, los venezolanos despidieron al doctor José Gregorio Hernández. Al día siguiente, el Valle de Caracas y sus alrededores parecen arrasados por un huracán de tristeza. En sus jardines no queda ni una sola flor en pie, pues todas han ido a dar al mismo lugar. La ciudad entera queda sumergida durante días en un inmenso pesar, y todos aquellos que lo lloraron se niegan a dejarlo morir. Tan solo a 5 semanas de su fallecimiento tiene lugar el primero de un largo rosario de homenajes que aún hoy mantienen viva su memoria. Paralelamente a estos reconocimientos, a su labor científica y académica, nace otro vínculo asociado a su figura, menos pragmático, más espiritual. Sus pacientes se resisten a aceptar su partida y comienzan a pedir sobre su tumba aquello que le pedían en vida, como que los cure. El doctor Juan Pablo Izquierdo, sobrino de uno de los discípulos predilectos de José Gregorio Hernández, comenta: Después de que murió mamá, papá nos llevaba con frecuencia al cementerio del sur, al panteón donde mamá reposaba, y para llegar ahí era necesario pasar frente al panteón de los Hernández, y recuerdo aquel gentío que visitaba su tumba. Primero eran pocas personas, después fueron muchas, y luego ya era una muchedumbre. Un país que vivía en dictadura, una Venezuela que vivía en una gran miseria, padeciendo muchas enfermedades, sufriendo de grandes humillaciones, vejaciones, represiones, asesinatos e irrespeto a la dignidad humana, y los periódicos no hablaban de lo mal que estaba el país. Sin embargo, sí hablaron esos periódicos de mayor circulación de la muerte del médico de los pobres. Titularon a 8 columnas en primera página: Duelo de la ciencia. Y de Caracas, por la muerte del doctor José Gregorio Hernández. El venerable Ernesto Hernández Briceño inicia en el año 1948 los trámites para la beatificación de su tío. Y un año más tarde, y con la venia del Vaticano Monseñor Lucas Castillo, para entonces arzobispo de Caracas, inicia de manera formal la causa de beatificación. En el Palacio Arzobispal de Caracas se instala el Tribunal Eclesiástico de la Arquidiócesis, que conocerá la causa de beatificación y canonización del eminente sabio venezolano Dr. José Gregorio Hernández. Ese día sería determinante en la expansión de la devoción de los venezolanos hacia José Gregorio Hernández, porque todos los medios vuelven a hablar de él y de la posibilidad de que sea canonizado. Un orgullo generalizado invade a los venezolanos. Posteriormente, la Iglesia Católica imprime y distribuye 10.000 ejemplares de una oración para rogar por su pronta beatificación. No obstante, el proceso de beatificación no inicia con buen pie, pues Monseñor Nicolás Eugenio Navarro, quien conocía muy bien al doctor Hernández, envía una comunicación personal al Vaticano oponiéndose a la causa. Y es que Monseñor Navarro fue una persona muy controvertida. Era un hombre muy inteligente, pero también disintió mucho de sus compañeros, y en muchos aspectos era muy cortante. Si bien el proceso de beatificación se estanca, mientras el Vaticano analiza los cuestionamientos de Navarro, la devoción por Hernández continúa creciendo, y pronto trasciende los límites del Cementerio General del Sur, de la capital y del país. Es de suma relevancia señalar que José Gregorio es uno de los pocos siervos de Dios conocidos en toda el área andina, Centroamérica
las islas del Caribe, Estados Unidos y en Europa, que posee una fama de santidad tan extendida. En el año 1966, Se inaugura en el sitio donde estuvo su casa natal, el Santuario del Niño Jesús. Desde entonces, miles de peregrinos acuden allí para agradecerle por haber atendido sus plegarias. Los habitantes del tranquilo pueblo de montaña, que un día escogieron Benigno Hernández y Josefa Cisneros para criar a sus hijos, viven hoy de una suerte de industria, donde el turismo y la religión se amalgaman para recibir una avalancha de fieles que nunca se detiene. Los sábados y domingos en temporada baja tienen entre 1,000 y 3,000 personas. Sin embargo, en temporada alta pueden variar a 2,000 o 4,000. Y los fines de semana puede alcanzar visitas de hasta 10,000 a 20,000 personas. Traslado de los restos a la Candelaria. En el año 1974, el incontrolable cúmulo de devotos que solicitan favores y pagan promesas en el Panteón de los Hernández tiene consecuencias fatales: un incendio. Las autoridades eclesiásticas toman una decisión postergada por mucho tiempo: exhumar los restos de José Gregorio Hernández y trasladarlo a un lugar más seguro. El sitio escogido es la capilla sur de la iglesia de la parroquia de la Candelaria, donde de manera cíclica y reiterativa, nuevos devotos agradecen a diario los favores recibidos. En el año 1986, el cardenal presentó la documentación al Papa Juan Pablo II, quien declaró a José Gregorio como venerable por sus virtudes heroicas y su caridad en el ejercicio de la medicina. Hay que recordar que la Iglesia tiene 3 pasos: venerable, beato y canonizado. Cuando el cardenal presentó al Papa, él dio el visto bueno y la Congregación para Santos inmediatamente lo agregó en el libro de la Constitución de Venerables, de manera que ya aparece José Gregorio en la Santa Sede como venerable por la práctica de sus virtudes heroicas y particularmente por la caridad en la ciencia que Dios le dio. Beatificación. El 18 de junio de 2020, el Papa Francisco aprobó el decreto que reconoció un milagro atribuido por la Iglesia Católica a Hernández en San Fernando de Apure, en el que una niña se recuperó de una herida de bala gracias a su intercesión. La beatificación y la santificación son honores poco comunes, en parte porque suele ser muy difícil darles curso a estos casos a través del Vaticano. Ha rechazado varios milagros atribuidos a Hernández. Un miembro del equipo local de revisión de milagros comentó a Associated Press en 1997 que al menos 3 milagros habían sido rechazados por errores formales en la documentación. Hernández volvió a recibir atención cuando el Papa Francisco nombró a Pietro Parolin, embajador del Vaticano en Venezuela, como secretario de Estado. Parolin conocía a Hernández de cuando vivía en Venezuela, ayudó a darle curso a la causa. Finalmente se ha acreditado el primer milagro de Hernández con la sanación de Yaxuri Solórzano, una niña de 10 años que recibió un disparo en la cabeza durante un atraco en 2017. Los médicos no esperaban que sobreviviera, y en caso de que lo hiciera, creían que quedaría discapacitada. Pero su madre le rezó a José Gregorio Hernández y sostuvo que él le dijo que todo estaría bien. Una semana después de la cirugía, la niña se había recuperado por completo. Este milagro muestra el amor que sienten los venezolanos por Hernández. Es una cuestión de fe. Es una prueba de que la madre de Yaxuri Solórzano, al igual que otros venezolanos, ya saben que Hernández es un santo. Solo estaban pidiendo que el Vaticano estuviera de acuerdo. El 30 de abril de 2021 es llevada a cabo la beatificación de José Gregorio Hernández, siendo la primera de un laico venezolano, y constituye el penúltimo paso en el camino hacia su santificación por la Iglesia Católica, a unos 75 años de que se formulara el pedido. Desde su muerte en el año 1919, José Gregorio se ha convertido en una figura icónica en Venezuela, país con marcada presencia del culto católico, donde los fieles le rezan en busca de sanación. Al fin santo. Así lo expresan los titulares más recientes. José Gregorio Hernández será el primer santo de Venezuela tras aprobación del Papa.
El Papa Francisco aprobó este 25 de febrero de 2025 el decreto para la canonización del beato venezolano José Gregorio Hernández Cisneros, por lo que será el primer santo de Venezuela. La noticia se da a conocer cuando el máximo jerarca de la Iglesia se encuentra hospitalizado en Roma debido a una neumonía bilateral. El lunes 24 de febrero de 2025, en una visita discreta al Hospital Gemelli, el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, y el venezolano Edgar Peña Parra, sustituto para los asuntos de la Secretaría de Estado, se reunieron con el Papa. El motivo de este encuentro fue la firma de decretos de beatificación, entre ellos el que permitirá la canonización de José Gregorio Hernández Cisneros. El Papa Francisco había destacado la figura de Gregorio Hernández tras la beatificación. Era un médico lleno de ciencia y de fe, que supo reconocer en los enfermos el rostro de Cristo, y, como buen samaritano, los socorrió con caridad evangélica, dijo el pontífice tras el rezo del Regina Coeli, el 2 de mayo de 2021. El significado de la canonización de José Gregorio Hernández, el médico venezolano venerado por millones de personas, comenta el arzobispo de Caracas, Monseñor Raúl Biort Castillo. José Gregorio es un santo para nuestro tiempo. La noticia sobre la aprobación de la canonización de José Gregorio Hernández ha sido recibida con gran alegría por la comunidad católica. Monseñor Raúl Biort Castillo, arzobispo de Caracas, destacó que este reconocimiento es un homenaje a la vida ejemplar y las virtudes heroicas de un hombre que dedicó su existencia a mitigar el sufrimiento humano y difundir un mensaje de amor y esperanza. La Iglesia Católica, en un comunicado emitido por la Arquidiócesis, resalta su vida de santidad y la profunda devoción que inspira en millones de fieles, lo que ha permitido que hoy sea elevado a los altares, enfatizó Biort Castillo. El arzobispo subrayó que la trayectoria de José Gregorio Hernández es un testimonio de amor incondicional al prójimo, de entrega desinteresada y de una fe inquebrantable en Dios. Su legado permanece vivo en el corazón de quienes lo veneran y de aquellos que han sido testigos de los milagros atribuidos a su intercesión. José Gregorio Hernández es un santo de nuestro tiempo, un ejemplo de laico cristiano que nos motiva a vivir nuestra fe con gozo y compromiso, poniendo nuestros talentos y habilidades al servicio de los demás, afirmó. Por su parte, el cardenal Baltasar Porras, arzobispo emérito de Caracas, fue una de las primeras voces en pronunciarse tras el anuncio. A través de sus redes sociales, compartió un video en el que explicó la trascendencia de este acontecimiento para el pueblo venezolano, resaltando la profunda conexión de José Gregorio Hernández con la fe y la esperanza de la nación. El día esperado ha llegado. El Papa Francisco ha firmado el decreto de canonización de nuestro beato José Gregorio Hernández. Ya podemos llamarlo San José Gregorio Hernández. Agregó que el llamado médico de los pobres es un ejemplo de entrega y modelo de santidad. Que en este año jubilar tengamos nuestro primer santo venezolano, no solo para admirarlo, sino para seguir sus huellas y construir un mundo mejor, comentó. Por su parte, la Conferencia Episcopal Venezolana calificó la canonización como un histórico acontecimiento que había sido esperado por largo tiempo. En un comunicado señaló: es un reconocimiento a la vida ejemplar y a las virtudes heroicas de un hombre que dedicó su existencia a aliviar el sufrimiento humano y a transmitir un mensaje de amor y esperanza. La canonización de José Gregorio Hernández es un hito para el país, debido a que trata del primer santo venezolano, el cual cuenta con el amor del pueblo. La idea no solamente es hacerlo santo, sino que en un momento dado la gente vea la calidad profesional extraordinaria que siempre tenía, pues merece admiración. Él ha sido una de las personalidades más recias y consecuentes que ha tenido Venezuela en estos 2 últimos siglos. También es una certeza que ejerció las virtudes humanas en el día a día. Fue disciplinado, constante, y además dio signos claros de sabiduría al asumir con templanza su destino.
En conclusión, José Gregorio Hernández nos deja una profunda lección, que no es otra que ser un buen cristiano. Nos demostró que, creyendo en el amor por la humanidad doliente, se puede hacer el evangelio de la caridad. Él sentó buena parte de las bases de la medicina moderna venezolana. Su ejercicio profesional, asociado a la caridad cristiana, lo convirtieron en el precursor de la medicina social en toda Venezuela. Y como se exclama en el popular de la ciudadanía, el doctor José Gregorio Hernández es un carnet de identidad de lo que es el venezolano y de lo que puede ser. Si no estás suscrito al canal, te invitamos a darle clic y a unirte a nuestra comunidad. Dale like y comparte con tus familiares y personas más queridas para que disfruten de este contenido.